Bueno, can now see your application. Bueno, se ve bien mi presentación, ¿no? Bueno, ¿estamos ahí? Ustedes tienen que, recordemos, este es el modelo, la recta de regresión muestral. Aunque se me escucha bien. Ustedes tienen con estas fórmulas estimar estos parámetros calculando estos dos coeficientes. Habíamos dicho que esta era la ordenada al origen y esta era la pendiente. ¿Cómo se llega a estas fórmulas? Enseguida vamos a ver las demostraciones, que las tienen que saber y las tienen que estudiar para el final o el promocional. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esto, oculto, ahí está, y esto así. Tenemos el diagrama de dispersión. Calculamos los coeficientes y graficamos. Entonces vamos a tener una recta que represente ese conjunto de puntos. ¿Estamos hasta ahí? Pero vamos a tener un punto particular. ¿Ven este punto que está ahí? El punto que está más arriba, ¿sí? Es un dato real. Entonces, si ustedes observan, ustedes lo llevan en términos de y, es un valor real, y a términos de x es otro valor real. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es un punto que tiene dos valores de x y de y. Sin embargo, observen la recta. Ustedes cuando estimaron la recta no está exactamente sobre todos los puntos. ¿Por qué? Porque todos los puntos no forman una recta, están dispersos. Entonces, cuando ustedes, es como cuando hacemos un resumen de la edad de ustedes, y la edad es 22, pero hay algunos que tienen 21 y otros tienen 23. Hay un error. Ese error es importante y ese error es la distancia en términos de y desde el valor real, que es este que está acá, con respecto al valor predicho. El valor predicho o estimado le ponemos un sombrerito en la I. Y sombrero o I techo. ¿Está? ¿Está claro? Estoy explicando bien lento. ¿Sí? Esa distancia es el error. Que en términos de X no pasa nada, porque simplemente nosotros lo calculamos el error en términos de Y. ¿Estamos hasta ahí? Cuando cuando la recta o los puntos forman toda una recta y después hacemos una recta donde se ubican todos los puntos, la suma de los errores va a ser cero, pero siempre vamos a tener errores. En la vida siempre vamos a tener errores. ¿Está? Entonces, a lo que voy, ¿cuál es la idea de la regresión? En este caso puntual. Encontrar aquella recta, o sea, la pendiente. Ustedes ya saben lo que es la pendiente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Y si esa recta roja que ustedes ven ahí tendría otra inclinación un poquito más, una inclinación un poquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo, ya no va a ser la mejor recta. Entonces el modelo de los mínimos cuadrados, que es el método mediante el cual estimamos los dos coeficientes, ¿sí? Hace que la posición de esta recta sea una posición única, que permite que se minimice todos los errores que hay entre los distintos puntos en términos de I con respecto a la red. Tal que
si cambiamos la inclinación de esa recta, la suma de todos esos errores entre el entre el irreal y el predicho, irreal y predicho, irreal y predicho, y así, si cambiamos, la suma de esos errores va a ser mayor. ¿Estamos? Eso va a haber una demostración donde le vamos a mostrar cómo se llega a eso. ¿Está? La idea es, con el método del modelo de los mínimos cuadrados, es minimizar la suma de estas diferencias, o también llamado error. ¿Vamos hasta ahí? Es clave lo que estoy explicando. ¿Sí? La primera demostración está, esto se toma, ¿sí? Lo que les dice es, demuestre que la suma de todas las observaciones reales con respecto a las observaciones predichas, la suma de todas las diferencias es igual a 0. Ustedes pónganse a pensar, pero recién dijo que la idea era minimizar esos errores. Ok, pero acá lo que estamos teniendo en cuenta, y ya lo habíamos visto con la media esto, ya lo habíamos visto con la media, si recuerdan, es que las diferencias, va a haber diferencias positivas y va a haber diferencias negativas. Entonces, la idea es que esto siempre va a ser así. Siempre los errores positivos se van a compensar con los errores negativos. ¿Estamos? Entonces me dicen, pero ¿y cómo hacemos entonces como para encontrar justamente, minimizar esos errores? Bueno, después vamos a ver que se los lleva al cuadrado. Igual que en la, ¿se acuerdan lo que habíamos visto en la varianza en su momento? Entonces, demuestre que esto es igual a 0. Lo primero, esta es la recta de regresión. Y esta es simplemente una ayuda. Recta de regresión o ecuación de regresión. Esto es una ayuda. ¿Por qué? Porque directamente partimos de esto que está acá. ¿Y qué es lo primero que hacemos para demostrar eso? Al i predicho lo cambiamos por la recta de regresión, por la ecuación que está acá. Y hacemos ese cambio directamente. Cuando hacemos ese cambio, se ve ahí el cambio. Directamente nos ponemos a seguir trabajando esa ecuación o esa igualdad. A tal punto que luego, acá, explico la demostración, no soy de explicar las demostraciones, pero acá puntualmente el menos entra dentro de lo que está acá y se termina reemplazando, ¿sí? Y termina quedando de esta manera. Ahora, ese B sub 0, yo le había mostrado en la demostración, le había mostrado en la pantalla anterior que el B sub 0 era igual a la media de I menos la pendiente multiplicada por la media de X. Entonces ese es el segundo reemplazo que se hace. Y ahí ya se avanza. Si ustedes observan ahí, ahí directamente volvemos a sacar los paréntesis y ahí ya tiene algún tipo de forma para empezar a trabajar. ¿Sí? ¿Cuál sería? Y acá tiene ese B sub 1, tiene pinta de lo que pasa acá, de hacer el factor común. Sacamos el B sub 1 de un lado, ¿sí? Y las primeras dos que están acá, los primeros dos términos que tenemos acá, se agrupan de esa manera. Luego directamente aplico la propiedad de la sumatoria y saco la pendiente, sale como una constante para afuera. El B sub 1 sale para afuera. Ay, perdón. Y luego, ustedes observan acá, prueban, cosito. Luego tienen que ir al libro y ver cómo se termina de resolver. Tienen un paso o dos pasos más. ¿Está?
La idea es que justamente no lo saquemos todo de acá. Inclusive en los apuntes que he subido, se habrán dado cuenta, algunas demostraciones que le habíamos mostrado, eliminé esas demostraciones y les puse, vean en tal página indicadores descriptivos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? La idea, puntualmente acá, si ustedes observan, es que directamente llegan a demostrar esa igualdad y llegan a cero. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Primer pasito, así. Observe ese método. Observe esos tres diagramas. En el primer caso, pueden estimar una recta que no representa bien los puntos. En el segundo caso, tampoco. Pero observen cómo en el tercer caso, esos puntos pueden ser representados por esas rectas. Esa diferencia que nosotros vemos entre el valor real y el valor predicho, si ahora lo elevamos al cuadrado, va a ser la suma de cuadrados debido al error. Y ahí es donde la idea del método de los mínimos cuadrados es minimizar esa suma que vemos ahí. Tal que en cualquier otra posición, esa suma de errores va a dar un valor más alto. Esa suma de cuadrados que ustedes ven ahí, y teniendo en cuenta esa definición, es la que nos va a permitir obtener las fórmulas del B sub 0 y del B sub 1 que ustedes anotaron al comienzo de la presentación, que es la que permite calcular los valores. Bueno, acá ya estamos directamente sin... Siempre comienzan las demostraciones en regresión donde al valor predicho, al i predicho, lo reemplazan por la recta de regresión. ¿Va? Como ella está elevado al cuadrado, siguen avanzando en la demostración. Aplican, en ese caso, ¿qué aplicarían? Una derivada y luego esa derivada la igualan a cero. ¿Vamos a ver? ¿Sí? El menos 2, como está multiplicando la sumatoria, desaparece, porque pasa al otro miembro dividiendo y desaparece. Y luego esa sumatoria la metemos dentro de cada término en el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis. Aplicamos sumatoria en cada término. Por propiedad, se puede directamente dividir todo por n. Y si dividimos por n, observen el primer término. Observen el primer término. Es la suma de todos los valores de i dividido n. ¿Qué sería? La media de i. El último término, la media de x. ¿Sí? El segundo término, observen que cuando se aplica la sumatoria, dentro de eso, al ser una constante, porque se derivó con respecto a b sub 1, ¿sí? Queda n b sub 0. Por eso es que luego se simplifica el n del numerador con el n del denominador en el segundo término. Y ahí se termina llegando a eso. ¿Qué quedaría por hacer? Despejar el, ¿cuál? El b sub 0. ¿Sí?
que si recuerdan, cuando vimos la primera fórmula, B sub 0 era igual a la media, donde tenemos en cuenta la media de Y, la media de X, pero necesitamos el B sub 1. O sea que para resolver esto, para resolver el B sub 0 y para calcular en el examen parcial, siempre tiene que calcular primero el B sub 1. ¿Estamos hasta ahí? Conociendo el B sub 1, multiplican la media de X, calculan la media de X y la media de Y, y ya tienen todo para calcular el B sub 0. ¿Está? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Calcular el B sub 1. Con esa fórmula que está ahí, o sea, ustedes partieron en la demostración de lo que está dentro del círculo celeste o azul. De eso mismo parten para hacer la siguiente demostración, para llegar a la fórmula del B sub 1. Esto que está acá. ¿Sí? Ahora, ahí hacen una derivada directamente de la misma manera, pero con respecto a B sub 0. Lo igualan a 0 y ahí se ponen a trabajar. El menos 2 que está al comienzo desaparece. Aplicamos la sumatoria en cada uno de los miembros. Como B sub 0 es una constante, sale para afuera. ¿Sí? B sub 1 también. Ese B sub 0 que ven ahí, ahí se van a tener que acordar que lo van a tener que estar reemplazando por el B sub 0 que habían llegado antes. ¿Está? Y luego se ponen a trabajar para tratar de ver, observen ahí un poquito esa fórmula, hasta dónde llegaron. ¿Cómo despejan B sub 1? Pónganse a ver cómo podemos llegar a despejar B sub 1. Quizás en primera instancia, observen lo siguiente, se aplica la sumatoria en el primer término, ya se le aplica a lo que ustedes habían reemplazado por B sub 0. Y ahí van a tener en total, ¿cuántas sumatorias tienen? Tienen 4 sumatorias que están sumando o restando, que es igual a 0. ¿Está? Me vengo para acá porque ya no me anda el, el láser. Entonces, directamente acá, llevan los dos últimos miembros, los llevan para el otro lado de la igualdad, se le cambia el signo nada más. Observen ahí un poquito. Y ya están un paso ya para llegar a lo que quieren llegar. Intuitivamente, ¿qué podrían hacer? Factor común de B sub 1. Entonces le va a quedar B sub 1 multiplicando esa resta. Intuitivamente, ¿qué podrían hacer? Despejan ya directamente B sub 1 y llegan a eso. Esas dos demostraciones, la del B sub 0 y la del B sub 1, para el promocional y para el final lo tienen que saber. ¿Sí? En un caso hacen una derivada parcial con respecto a B sub 0 y en la otra con respecto a B sub 1. ¿Sí? Ah, observen lo siguiente acá, que está bueno esto. La media de X es igual a la sumatoria de todos los valores de X dividido el tamaño de la muestra. ¿Sí? Pero si ustedes llevan el valor de N y lo multiplican por la media de X, o sea, el tamaño de la muestra por la media de X es igual a la sumatoria de todos los X. ¿Sí? Por lo que eso también se puede llegar a reemplazar para hacer un poco más simple
la ecuación de arriba. ¿Está? Y ahí ustedes ven que en el numerador a la derecha, la sumatoria de x se reemplaza por x barra sobre n. Y en el denominador también. La sumatoria de x que ven en el denominador también se reemplaza por x barra sobre n, que termina siendo multiplicado por por la otra media de x, termina siendo esa media de x elevado al cuadrado por n en el denominador. ¿Sí? Dos alternativas para el parcial. O se aprenden las demostraciones, o se aprenden las dos fórmulas del b sub 0 y del b sub 1. ¿Sí? El error que cometen en regresión es equivocarse con la fórmula. ¿Está? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Es un tema muy importante, entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. Observen lo siguiente. Ahí llegamos al b sub 1. Sin embargo, otra manera de calcular la pendiente es dividiendo la covarianza. ¿Se acuerdan que ya sabíamos calcular la covarianza el martes? ¿Se acuerdan o no? Pero si ustedes dividen la covarianza sobre la varianza de x, es otra manera para poder calcular la pendiente o el b sub 1. Si el parcial el que lo hace, no, el que lo hace no va a poner trampa. ¿Está? Este año quizá no va a poner trampa, pero puede pasar y les pueden decir que no les dan los valores de X, no les dan los valores de Y para meter la buena media. No, directamente les da la covarianza y les da la varianza de X. Entonces, directamente, ¿sí? Si le dan esos dos valores, ustedes ya pueden calcular la pendiente con esa otra fórmula. ¿Estamos? ¿Sí? Y esa es otra fórmula más para poder calcular la pendiente. Si conocen el desvío de Y y conocen el desvío de X, dividen el desvío sobre el otro y lo multiplican por el coeficiente de correlación. Ténganlo en cuenta. Si conocen el coeficiente de correlación y conocen los desvíos de ambos pares de datos, tanto de los datos de X como de los datos de Y, también pueden calcular la pendiente. Esa es otra demostración que dice que la ecuación de regresión que habíamos visto, el y predicho es igual al b sub 0 más el b sub 1 por el x sub y, se puede escribir de esa manera. Observen un poquito. Y predicho es igual a la media de y más la pendiente multiplicada por la diferencia entre un valor de x menos la media de x. Esta demostración tiene dos o tres pasos. Parten de la recta de regresión o de la ecuación de regresión y directamente vuelven a usar. Observen que muchas demostraciones necesitan saber de memoria el valor de b sub 0. Entonces, si ustedes parten de la recta y saben cuál es el valor de b sub 0, cambian el b sub 0 por la ecuación y da lugar al resultado de b sub 0. ¿Sí? Y ahí directamente no hacen nada ahí. Ahí no hacen nada, sacan los paréntesis nomás, pero ya sabrían intuitivamente qué deberían hacer ahí o no. Sacaríamos, primero ordenamos.
Primero ordenamos. Pedagógicamente le ordenamos. Entonces ponemos en un paso más. Y luego sí sacamos el factor común de B sub 1. Ahora, la idea de llegar a esa fórmula, obsérvenla bien, dice algo. Y esa es una fórmula o algo que se le puede preguntar promocional. ¿Sí? O quizás al final. Es cuando el valor de X es el primer X que ustedes ven en esa fórmula. Toma un valor, cuando X toma un valor a la media de X, ¿qué es lo que pasa? El I predicho es igual a la media de X. ¿Sí? ¿Está? Ahora, piensen lo siguiente. En un gráfico, ¿cómo podrían llegar a demostrar eso? Hacen la media, hacen en línea punteada. Esto, les digo, no sé si tengo la resolución acá, pero viste la pregunta posta la pregunta, ¿no? ¿Sí? En un gráfico, grafican uno o dos puntos, hacen la recta de regresión, la recta, la media de I, ¿cómo sería? ¿Cómo graficarían la media de I con puntitos? ¿Sí? Intercalados, en forma paralelo al eje de las X, la media de Y, ¿está? Y la media de X, en el punto donde la media de Y toca la recta de regresión, extienden abajo en forma de puntitos también. Lo estoy explicando visual para que se me imaginen en su cabeza. ¿Qué sería eso? Esos puntitos que llegan hasta el eje de X, que es paralelo al eje de la Y, la media de Y. ¿Estamos? Es una manera gráfica de mostrar. ¿Lo tengo o no? Creo que no lo tengo. El profesor va a usar la pizarra por primera vez. El profesor nos recuerda el tallo de la fibra. Acá. Simplemente. ¿Está? Tienen la recta de regresión. Acá tienen y acá tienen X. Lo que decía la demostración anterior, y esto gráficamente le pedimos que lo hagan, gráficamente, ¿sí? Esto que está acá es la recta de regresión estimada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando X es igual a la media de X? Entonces, cuando nosotros encontramos la media de X que está acá y la llevamos hasta acá, exactamente en este punto, si va al eje de las Y, es la media de Y. ¿Sí? Con eso resuelven la pregunta tramposa o la pregunta para razonar el parcial. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ah, bueno, habíamos visto el caso, ¿recuerdan el caso del Marte? ¿Tienen presente el caso con el que habíamos comenzado? Era de las ventas de algo en estantería, el espacio en la estantería y las ventas, que yo le digo normalmente de tipo de alimento de mascota o lo que sea. ¿Sí? Que teníamos un conjunto de datos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a usar para poder ejemplificar todo lo que estamos diciendo. Sobre ese caso, esos datos que ya los tienen, creo que ya subí la clase publicada y todo, ese era el comportamiento. ¿Qué era X?
el espacio en los metros cuadrados resultantes. Que era ahí las ventas. Ahora, que ya estamos en regresión, ya tenemos que saber diferenciar lo que es la variable independiente de la variable dependiente. En el parcial, el que no estudió mucho, tiende a confundirse. Y cuando se confunde, ya es hachazo. Porque puede aplicar bien la fórmula y todo, pero no supo interpretar bien cuál era la variable independiente o cuál era la variable que terminaba influyendo en la variable dependiente. ¿Está? Entonces está claro que X se incluye en Y. Eso lo vemos en la recta de regresión. ¿Está claro eso? En el caso ese, ahí hacemos la recta y todo. ¿Sabemos ya estas cosas? ¿Las sabemos? ¿Las sabemos? ¿Sí? Observen que esto está orientado todo para mostrar luego la tabla, cómo ustedes tienen que hacer el parcial. Eso tienen que hacer en el parcial. Los primeros 3 columnas las tienen, le damos. ¿Sí? Muchas veces, si no le damos todos esos datos, porque pónganse a pensar ahí, quizás tienen que hacer muchos cálculos, ¿no? ¿O no? Está re nervioso en el parcial, son 2 horas justito, y comienza a las 8 de la noche, y a las 10 tenemos que dejar ya el anfiteatro, entonces no tienen que equivocarse en la calculadora. Algunas veces le podemos dar directamente la suma de X, la suma de Y, y le podemos dar los totales, ¿sí? Pero si no, vayan, concéntrense, y si tenemos 12 observaciones, van a tener que calcular. Observen, el cuadrado de X, ahí tienen que hacer 12 cálculos, ¿sí? 12 cálculos para el cuadrado de X, el cuadrado de Y. El cuadrado de Y, en ese caso puntual, no lo necesitan, el cuadrado de Y lo necesitan para luego una medida de variabilidad. Y el producto de X por Y. Y una vez que calculan la última columna, que es el producto de X por Y, la suman. ¿Sí? Porque pónganse a pensar, ¿qué necesitan para hacer el B sub 0 y el B sub 1? El producto de XY en el B sub 1, producto de XY, tamaño de la muestra, la media de X, la media de Y, son cosas que nos pueden calcular. ¿Sí? El X al cuadrado, eso es más complicado, tienen que estar calculando cada valor de X al cuadrado, y luego tienen que sumar todos los cuadrados, que sería la antepenúltima columna. Y para el B sub 0 es fácil, necesitan el B sub 1, necesitan la media de Y, la media de X. Les estoy mostrando la metodología de cómo llegan al B sub 0 y B sub 1. Esto es regresión. Entonces, cuando ya llegan a los totales que ven en la tabla esa, bueno, la media de X, y debería estar la media de Y ahí, llegamos a calcular cuánto sería la pendiente, que es positiva, y conociendo la pendiente, conociendo la media de Y y conociendo la media de X, llegamos a calcular la constante, o el B sub 0. Ya tenemos los dos valores. Entonces, ya tenemos la recta de regresión. En el parcial le pedimos, puede ser que esté todo en el mismo punto. Estime los coeficientes de regresión, nos referimos al B sub 0 y al B sub 1, que son los que están ahí. E interprete. Si en el parcial le dice E interprete en el mismo punto, es como que vale lo mismo. La estimación de los coeficientes, que es una tarea medio larga, lo que vimos recién, y la interpretación. O puede pasar que en el primer punto les diga, estime los coeficientes de regresión, y en el segundo punto, más abajo, punto B, interprete los coeficientes. ¿Cómo sería la interpretación de los coeficientes? Lo primero que tienen que hacer cuando ven la recta de regresión es acordarse del caso. ¿Qué caso es? X es la variable de metros cuadrados o espacio en los estantes. Y son las ventas. Ok, bien. ¿De qué manera podemos seguir interpretando? Observen que es Y techito, ¿no? Porque es Y predicha. Esa es la recta de regresión. Entonces, la primera interpretación del coeficiente, el B sub 0, el B sub 0, tiene que igualar el Y a 0. Ese es el concepto. Entonces, si las ventas
perdón, si el espacio en metros cuadrados fuera igual a 0, se estima que las ventas van a ser igual a 1,45. Puede pasar que el 1,45 esté expresado en miles de pesos o de dólares. Entonces ya va a ser 1.450 pesos. Eso tiene que ver bien en la consigna. Si les dice que estos datos, que la variable I está expresado en miles de pesos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Si no les dice nada, ustedes interpretan. Cuando el espacio en los metros cuadrados es igual a 0, o sea, y razonablemente no tengo espacio en metros cuadrados, se estima que de todas maneras las ventas van a ser igual a 1,45, si uno hace la calculación de los miles. ¿Tá? Muchas veces puede pasar que el 1,45 pueda llegar a ser negativo. ¿Tá? Entonces, si pasa eso, la explicación es irrazonable. Pero ustedes lo tienen que interpretar de esa manera. Tienen que interpretar cómo está. Si quieren poner la aclaración. Yo no voy a tener ventas negativas. Lo que pasa es que ustedes están en el segundo año. Y ustedes saben que la empresa puede tener ventas negativas. Porque no, piensen bien, contablemente, cómo una empresa puede tener una facturación negativa en un periodo, en un día puntual. Nota de crédito, exactamente. ¿Está? ¿Sí? Aplican nota de crédito que son mayores a la facturación. Es un caso irrazonable, pero es un caso que puede pasar. Quizá en alguna concesionaria de auto, que quizá ese día no vendieron auto y le devolvieron un repuesto, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ¿y cuál sería la otra interpretación? El B1. Para interpretar el B1 tiene que saber el X. Entonces ustedes piensen, ¿qué pasa? Observen el X. Vean la fórmula. El X es el espacio en los metros cuadrados. ¿Me están? Está hablando de metros cuadrados. Entonces, si yo incremento el espacio en exhibición en un metro cuadrado, o sea que X lo incremento en una unidad, ¿qué va a pasar con las ventas? Incrementan 0,0. Exactamente. Y si está expresada en miles de pesos, 74 pesos. ¿74? Sí, 74 pesos. Sí, 74 pesos. ¿Está? ¿Vamos? ¿Sí? Sí, ponen, en realidad no si X sub vale 1. Lo que tienen que poner, la interpretación correcta es, si se incrementa la variable independiente en una unidad, la variable dependiente se va a incrementar en 0,074. Pero de eso que está ahí, lo transforman al caso. Si los metros cuadrados, si el espacio en exhibición en la góndola se incrementa en un metro cuadrado, las ventas se van a incrementar en 0,074. ¿Está? ¿Sí? Y la tercera pregunta que normalmente siempre aparece en el parcial es que ustedes hagan una simulación o un pronóstico si el X, el espacio en metros cuadrados, toma un determinado valor. En este caso el 18. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reemplazan la fórmula, lo reemplazan en 18 y no sé cuánto les dará, pero les va a decir, no sé si dice ahí, pero no, creo que no, 18 por 0,074 más 1,45. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que poner es, si el espacio en metros cuadrados es igual a 18, se estima que las ventas van a ser aproximadamente iguales a tanto. ¿Sí? Yo en un concurso, yo vendí 4 concursos en mi vida, los 4 concursos los gané.
algunas veces uno puede, bueno, en uno creo que salí segundo, pero eran dos puestos, así que, bueno, es como que le ganás, no hace falta salir primero cuando hay dos puestos. Y justamente, ¿cuál es la probabilidad que de los 4 concursos, en 3 me toque regresión para dar la clase ante el jurado? Sobre 20 temas. Son 10 temas acá, bueno, 18 temas. 10 temas en estadística 1 y 8 temas en estadística 2. ¿Va? O sea, son en total 18 temas. Y en realidad, cuando van a rendir concurso, el jurado, cada jurado pone 3 temas que quiere que le dé el miembro, el candidato. ¿Va? Cuando uno va a sortear en un concurso, 2 días antes se sortean un bolillero. ¿Ya rindieron con bolillero? Qué feo que es rendir con bolillero, ¿no? Ve esa cosa de madera y el ruidito que hace y todo. Yo rendí derecho civil, que era derecho privado para ustedes, creo. Lo aprobé libre, pero a lo que voy es feo eso. Bueno, 2 días antes del concurso sale el tema y ahí los candidatos tienen la posibilidad de preparar ese tema. Entonces tienen 2 días para preparar. Lo que pasa es que si uno no estudió nunca la materia, en 2 días no lo alcanza. ¿Está? Y cuando di concurso de regresión, de las 4 veces que rendí, 3 veces me tocó regresión. Y la primera vez que rendí, cuando era tipo junior, digamos, la interpretación que había dicho era, si X es igual a 18, o sea, si los metros cuadrados igual a 18, las ventas son iguales a tanto. Y al valor es exacto. Son exactamente iguales a tanto. Y no, porque vemos que hay errores. Entonces, se estima que las ventas van a ser aproximadamente tantas ventas. ¿Está claro eso? Este tema entra en promocional o final. De 2 veces o de 3 finales que vayan a rendir, uno entra sí o sí. Hay que hacer un gráfico y hay que ponerse a explicar lo que surge del gráfico. Eso es en resumen. Análisis de la variación total. ¿Ven el conjunto de puntos? ¿Esto cómo se llama? Diagrama de dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si de repente, estoy acá porque no me anda esto, y eso se lo prueba, ¿no? Se hace la recta, se estima la recta de regresión. Tenemos por un lado la media de X. ¿Qué más? Tenemos por otro lado la media de Y. ¿Se ven los puntos? Ah, ahí se ve mucho mejor que acá, ¿eh? Voy a mirar para arriba. ¿Estamos? Bueno, ¿lo ven bien ahí? Observen un poco. La media de Y. Bueno, vamos a marcar ese puntito que ven ahí. Obsérvenlo, ¿no? Esto está bueno con la animación. ¿Lo ven al punto que está marcado? Ese valor es el I real. ¿Está claro? La distancia en términos de I siempre, entonces cuando decimos en términos de I, la distancia se ve en el eje vertical. ¿Estamos ahí? Siempre en términos de I. Entonces, la distancia que hay entre el I real y en la media de I, entre el I real y la I real, I sub I, y la media de I, es una determinada distancia que va a explicar la variación total si yo tengo en cuenta todos esos errores. O sea, yo le hice para el caso el puntito que les marqué con círculo, pero si hay 12 observaciones, vamos a tener que sumar esas 12 diferencias. A cada diferencia se le eleva al cuadrado. Eso se llama la suma de cuadrados totales. ¿Está? Suma de cuadrados totales del 100%, es todo. Ahí vamos a tener 2 componentes. Pero la suma de cuadrados totales va a ser, observen la diferencia o la distancia. Ese es para un valor, pero tiene que ser la suma de las 12 observaciones que ven, los 12 puntitos que ven, siempre entre el valor real y la media. La media es constante. Ahora, la diferencia que yo tengo entre el valor real y el valor predicho, ¿qué sería eso? El I sub I menos el I sub I techito o sombrero, eso se va a llamar suma de cuadrados debido al error.
que si ustedes observan, la suma de cuadrados debido al error es una parte de la suma de cuadrados totales. ¿Ven que es una parte o no? Gráficamente se ve, ¿no? ¿Y qué nos quedaría? Esa distancia que está acá, que sería desde el valor predicho hasta el valor medio de i. Y eso se va a llamar suma de cuadrados debido a la regresión. Si ustedes observan la suma de cuadrados debido a la regresión y la suma de cuadrados debido al error, ¿está? ¿Lo ven ahí? Observen que termina siendo la suma de cuadrados totales, porque va desde el i sub i, pasa al i predicho y después va hasta el i medio. Entonces va del i sub i hasta el i medio, que es lo que es la suma de cuadrados totales. Y eso sabemos que es así. La suma de cuadrados totales igual a la suma de cuadrados debido a la regresión o la suma de cuadrados debido al error. Y la suma de cuadrados debido a la regresión aquí igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados debido al error. Despejan ahí la suma de cuadrados debido a la regresión. ¿Se ve o no? No sé si lo tengo. No, no lo tengo. Y si despejan la suma en el primero que está ahí, donde dice suma de cuadrados total, digo la suma de cuadrados debido a la regresión o la suma de cuadrados debido al error. Si despejan la suma de cuadrados debido al error, ¿cómo lo calculan? Con la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados debido a la regresión. ¿Sí? Si sumamos todos los errores, ahí tenemos las tres sumas. ¿Ves? Y dicen, ¿y por qué es importante esto? Porque es otra manera de poder hacer un análisis de regresión o de poder llegar a determinados coeficientes cuando se ve la variación total. Por eso que se llama análisis de la variación total, teniendo en cuenta el valor real de I, el valor predicho y el valor medio de I. Si nosotros conocemos esas tres sumatorias que están ahí y gráficamente la pueden ubicar, saben todo. ¿Por qué? A ver, esto es así. Le voy a explicar en detalle que quizás esa sumatoria, si se hacen algunas demostraciones que no hace falta que la sepan y todo, llegan a determinadas fórmulas de cálculo. Una es esa que está ahí, y podemos llegar a que la suma de cuadrados totales es igual a 3,003. Si trabajan las otras dos, la suma de cuadrados debido a la regresión la trabajan, no hace falta que, y les va a costar encontrar bibliografía donde puedan llegar a eso que está ahí, ¿sí? Pueden calcular con los datos reales y pueden saber que la suma de cuadrados debido a la regresión termina siendo igual a algo que está dentro de ese 3,03, que es ese 2,05. Y por último, la fórmula para calcular la suma de cuadrados debido al error, le podemos dar, o directamente hacen 3,003 menos 2,053. ¿Se entiende o no? Pero la fórmula está acá. Y llegan a eso y llegan al 0,949. Ahora, esto sí le subo, ¿no? Así que no se preocupen. Esto sí le subo. Porque en realidad no hay una nota de cátedra en que se puedan apoyar. Sí están estas demostraciones en todos los libros. ¿Está? O sea, en el libro de Newell está cómo se llega y todo. En el libro de Newell creo que está como anexo las derivadas para llegar a las pendientes y al B sub 0 y al B sub 1. Ahora, ¿se acuerdan de la fórmula ahí? Suma de cuadrados totales, suma de cuadrados debido a la regresión y suma de cuadrados debido al error. Bueno, eso sí. ¿Está claro eso, no? ¿Está claro? ¿Es obvio o no?
Entonces, si nosotros conocemos lo que vimos recién ahí, principalmente la suma de cuadrados debido al error, podemos calcular una medida de variación, de dispersión para la regresión. Y ustedes me dicen, ¿de qué manera? Si todos ustedes tienen 22 años, no hay ninguna dispersión. Todos tienen 22, no hay ningún error. ¿Está? Todos tienen lo mismo. Pero ustedes vieron que la recta esta se va a ubicar sobre todos los puntos, ¿sí? No va a haber un punto arriba y un punto abajo. ¿Está? Entonces nosotros podemos tener casos donde trabajemos con la suma de cuadrados debido al error que llegamos antes y podamos llegar a cuantificarlo. Observen esos dos gráficos. Está medio exagerado el segundo gráfico, ¿no? Pero si ustedes, acá me maté con las animaciones, ¿no? ¿Sí? Observen estas animaciones. Hacen una recta, bien, ese primer pasito, bien, el profesor usa todas las herramientas pedagógicas, bien. Pero ahora, el profesor hace una distancia entre cada valor observado con su recta. ¿Y cómo hacemos esa distancia? Me maté para hacer esto una madrugada, ¿no? Todo esto así. Y sin embargo, creo que me había quedado, creo, siempre me queda. ¿Sí? Ahí ven, pequeño error. Una vez que rendí concurso me había olvidado de sacar. Lo que pasa es que son con animación y hay que seleccionar todos los puntos, es todo un tema. Pero ¿dónde creen que hay más variación de los puntos con respecto a la recta de regresión? ¿Todos entendemos que es el segundo gráfico o no? ¿Sí? Donde las distancias en general son mayores. ¿Sí? Entonces sería de esperar que la suma de cuadrados debido al error sea más chiquitito en el primer gráfico o en el primer caso y el valor sea más chico. Y el error estándar de estimación también sea más chico. En el caso que estamos viendo, todo esto surge del análisis de la variación total. ¿Por qué? Porque la suma de cuadrados debido al error es lo que está dentro de la raíz. Observan ahí, en el numerador dentro de la raíz. ¿Lo vieron eso acá o no? ¿Sí? ¿Ven que está el SCE dentro de la raíz? O sea que esa es una de las cosas en las cuales si ustedes conocen el análisis de variación total, ¿sí? Pueden llegar a calcular esto que está ahí. Ese sería el error. Eso tiene una interpretación. Y nosotros podemos ser quizás en una pregunta en el parcial o en el promocional, más, no, parcial, no, parcial no, olvídense parcial, olvídense, o sí, sí que interpreten, bueno, no sé, ustedes ya lo saben, así que no pasa nada, pero interpreten el error estándar de estimación. ¿Lo podrían llegar a interpretar ustedes si lo ven? ¿En qué está expresado? ¿En términos de I o de I o de X? Me maté para decir que todo va siempre con respecto al eje de las Y, ¿sí? O sea, que el eje de la Y, ¿qué variable es? Bueno, ¿qué variable es? En el caso que estamos viendo. Las ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Observen bien ese 0,308. Estaba elevado todo, pero después se le puso raíz, así que nada, se puede interpretar de lo más bien. En promedio, todos los datos difieren de la recta de regresión en 308 pesos. ¿Está? O 0,308, depende cómo está expresado. Si está expresado en miles de pesos, si está expresado en miles de pesos, entonces la interpretación correcta sería que lo más lógico es por un término inflacionario. Entonces, en promedio, todos los datos difieren de la recta de regresión en promedio en 0,308. ¿Está? ¿Se comprendió esto o no? Ya estamos terminando, ya no queda casi. ¿Dudas? Es muy importante que lo sepan. No es solo calcular el versus 0, versus 1, interpretar, sino también análisis de la variación total, llegar a entender la suma de cuadrados totales, suma de cuadrados debido a la regresión y suma de cuadrados debido al error. Y poder entender el error estándar de estimación. Ahora,
Penúltimo. Coeficiente de determinación. La clase pasada habíamos comenzado la clase viendo la covarianza. Luego seguimos y le dimos mucha atención al coeficiente de correlación. ¿Se acuerdan o no? El coeficiente de correlación era un número que iba entre -1 y 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno. La manera fácil de calcular el coeficiente de determinación es con el coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque si el coeficiente de correlación, que es un valor que puede estar entre -1 y 1, lo elevan al cuadrado, obtienen el coeficiente de determinación. Cualquier valor que esté entre -1 y 1 elevado al cuadrado, ¿qué valor da? ¿O qué rango de valor da? Vamos a pensar. Entre -1 y 1. -1, -0,5, 0, 0,5 positivo y 1. Cualquiera de esos valores que están dentro de ese intervalo, lo elevan al cuadrado, ¿qué valor les va a dar? Entre 0 y 1. ¿Qué significa? Que el coeficiente de determinación está expresado en porcentajes. Está expresado en un valor que va de 0 a 1. Al finalizar la explicación, le voy a mostrar justamente que si el coeficiente de correlación lo elevamos al cuadrado, encontramos el coeficiente de determinación. Pero acá vamos a encontrar el coeficiente de determinación de esta manera. La suma de cuadrados debido a la regresión sobre la suma de cuadrados totales, observen que el numerador es una porción del denominador. Si es una porción, es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, si ustedes conocen el análisis de la variación total, saben que suma de cuadrado total, suma de cuadrado debido a la regresión, suma de cuadrado debido al error, pueden calcular tranquilamente el coeficiente de determinación, que termina siendo suma de cuadrado debido a la regresión sobre suma de cuadrados totales. Termina siendo una porción, va entre 0 y 1. Y esta es la interpretación importante. Les hago la interpretación y después les digo lo que nos confunde los parciales. ¿Qué porcentaje de la variación en las ventas es explicado por la variación en el espacio de los instantes? Esa es la interpretación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lo que está ahí es teórico, digamos, pero si lo aplicamos al caso, es que dice, ¿qué porcentaje de la variación en la variable dependiente es explicado por la variación en la variable independiente? ¿Está claro? ¿Sí? El R cuadrado es igual a 0,6839. Si dividimos la suma del cuadrado debido a la regresión sobre la suma del cuadrado total. El 68,39%, digamos, aproximadamente el 68% de la variación en las ventas es explicado por la variación en los estantes, en los metros cuadrados de estantes. Eso sería un golazo, porque ustedes iban a saber que van a necesitar más espacio de exhibición de estantes para aumentar la venta. Es un ejemplo teórico. ¿Por qué? Porque es muy difícil que en el fenómeno una variable independiente influya tanto en una variable dependiente. ¿Está claro? Pero la interpretación ustedes la tienen que hacer. Ahora, cuando nosotros en el parcial le decimos interpreten los coeficientes de regresión, hay algunos que no estudiaron bien que interpretan los coeficientes de correlación y los coeficientes de determinación, o el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Y cuando hablamos de coeficientes de regresión, no estamos repitiendo estos dos. ¿A qué no estamos repitiendo? Al B sub 0 y al B sub 1. Anoten esa trampita. ¿Sí? ¿Está? Entonces siempre le vamos a decir, estime la recta de regresión e interprete los coeficientes. Como ustedes ya estudiaron después coeficiente de correlación y coeficiente de determinación, quizás se pueden interpretar esto, está mal, no. Cuando nosotros queremos que interpreten el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, le vamos a decir, interprete el coeficiente de correlación e interprete el coeficiente de determinación. ¿Está claro?
Después hay un coeficiente de determinación que se llama ajustado, que es igual al coeficiente de determinación común. Sin embargo, si ustedes ven la fórmula, tiene en cuenta una variable más, un parámetro más, un valor más, que sería técnicamente el, el valor que tienen ahí que hace todo el quilombo. El N, el tamaño de la muestra. ¿Tá? Entonces, el coeficiente de determinación ajustado es el coeficiente de determinación que tiene en cuenta los grados de libertad o el tamaño de la muestra. Si ustedes observan ahí, a medida que el tamaño de la muestra es el más grande posible, ¿qué pasa? Lo que está en la fracción entre n-1 sobre n-2 tiende a ser un número muy cercano a 1, que después multiplicando por el complemento, que esto, que el otro, termina siendo casi el coeficiente de determinación, el r cuadrado. ¿Lo ven o no? Por lo contrario, si el tamaño de la muestra es igual a 10 o a 8, esa fracción que está entre n-1 sobre n-2 ya no es tan cercana a 1, es tipo cercana a 0,9, 0,8. Si yo multiplico el sueldo de ustedes por 0,9, ya no es el sueldo de ustedes. El sueldo de ustedes menos 10%, ¿se entiende o no? Ya no es lo mismo, se achica. ¿Está? En este caso puntual, como el tamaño de la muestra es 12, el coeficiente de determinación original, que es 0,68, baja a 0,65. Esa es la única interpretación, ¿no? Entonces, si decimos interpreta el coeficiente de determinación ajustado, es el coeficiente de determinación, entonces diga, teniendo en cuenta los grados de libertad, o teniendo en cuenta, mejor dicho, el tamaño de la muestra, y ya es inobjetable. Y esto habíamos visto la clase pasada. ¿Lo ven o no? Coeficiente de correlación, que lo habíamos interpretado y todo, ¿se acuerdan? Que va de -1 a 1. Que era la covarianza dividido el producto del desvío de Y por el desvío de X. ¿Es así o no? Bueno, esa es una manera de calcular sabiendo la covarianza, pero si ustedes no saben la covarianza, como dijimos, que pueden calcular el coeficiente de correlación conociendo el coeficiente de determinación de esta manera. Pero me dicen, pero espera. El coeficiente de correlación puede llegar a ser un número entre -1 y 1. Y yo a un valor, al coeficiente de determinación, le aplico raíz cuadrada, es lógico que voy a encontrar un número positivo. Pero el coeficiente de correlación puede llegar a ser negativo también. Ok. Entonces, ustedes pueden calcular, y esto es muy importante, pueden calcular el coeficiente de correlación con el coeficiente de determinación, bien, como dice la fórmula, pero el signo final del coeficiente de correlación le va a dar el valor de la pendiente. Si el valor de la pendiente es negativo, el coeficiente de correlación va a ser negativo. Si ustedes grafican la pendiente o la recta de regresión y de repente va de arriba a abajo, va de arriba a abajo, al revés de lo que está ahí, ¿sí? Significa, si ustedes tienen esto que está acá, ay, me parece que tengo una animación sobre eso, re bonita, pero no sé si es. Si ustedes tienen algo así, significa que el B sub 1 es negativo. ¿Está claro? Entonces, ustedes pueden calcular el coeficiente de correlación de esa manera. Calculan partiendo de aplicarle raíz al coeficiente de determinación, pero luego toman el signo del valor de la pendiente, del signo de la pendiente, sería correcto. Bueno, esa es la explicación de eso. ¿Sí? Y ya habíamos visto eso. Por lo que, si le aplican raíz al revés, al 0,68 que era el coeficiente de determinación, le aplican la raíz, tienen que el coeficiente de correlación es 0,82. ¿Qué significa? Que el grado de asociación entre las dos variables es positivo y fuerte. ¿Está? Última filmina y terminamos. Les pongo las 4.
Si ustedes quieren hacer un análisis de regresión, no pueden hacer un análisis de regresión así. ¿Ah? Tema de promocional o de final. Tienen que ver primero que es una regresión lineal, o sea que los puntos más o menos muestren la dirección de la recta. Si los puntos van más o menos de una forma así, baja, luego se van incrementando, no es una recta. Entonces, el último que ven ahí de la linealidad es algo que tiene que ver, que tiene que tener una relación lineal entre las variables. O sea que a medida que aumenta x de 1 a 2, y tiene que aumentar en la misma proporción que si x aumenta de 10 a 11, y también debería aumentar en esa misma proporción. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahora el resto. Es interesante. Vamos de abajo para arriba. Independencia del error. Yo cuando les mostré el ejemplo de las tiendas, les puse 12 tiendas donde las ventas y los metros cuadrados están medidos en el mismo tiempo. ¿Está claro? Algunas veces tienden a cometer, en vez de tomar los datos de 12 tiendas, toman los datos de una tienda en 12 periodos siguientes de tiempo. Le hago una pregunta, cuando ustedes se van de vacaciones, hagamos de cuenta que se van de vacaciones, no sé, puede ser que vacaciones. Pero se van de vacaciones en enero, tienen no sé cuánta plata, 50.000 pesos, gasito, y se lo gastan en las vacaciones. Y no solamente gastan los 50.000, tarjetazo y nomás, y gastan otros 50.000 o 100.000 más. Y cuando llegan a febrero, ¿qué pasa? Hay que pagar la cuenta. Entonces, lo que ustedes gastaron en un mes, les repercute en los gastos del mes siguiente. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? En la regresión se tiene que cumplir la independencia del error. El error que se produce en una observación tiene que ser totalmente independiente del error que se genera entre otra observación y la recta. O sea, que no se podría aplicar la regresión para una variable donde la medimos en el correr del tiempo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Está? Diciendo que más gastan por la fiesta y lo que sea, por todo, y enero después se van de vacaciones, entonces no digo que febrero es malo para las ventas, y marzo también, aunque marzo ya comienza el tema de la librería. ¿Sí? Homoelasticidad es un término técnico, pero se refiere simplemente a que la variación que se produce de los errores alrededor de la recta de regresión debería ser constante. No es que a medida que pasa X, se ven que los errores son más grandes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Varianza constante. Y la normalidad requiere que haya una normalidad. Eso me dijeron en el concurso que rendí hace 2 meses. Di un concurso perfecto, una clase perfecta. Terminé con una filmina parecida a esta, y la profesora, que es doctora en estadística, matemática, no sé, profesora de Tucumán, me dijo: ok, vos le diste en la 4ª semana de clase y le dijiste eso, lo dijo bien, ¿está? O sea, no fue casi. De manera que me pensó bien, ¿no? Uy. Pero lo que voy es, vos le dijiste a los chicos normalidad, pero los chicos todavía no vienen en normalidad. ¿Está? ¿Cuándo van a ver normalidad ustedes? Bueno, los responsables ya lo vieron. Pero los que no, van a ver recién dentro de 3 o 4 semanas las distribuciones normales dentro de las distribuciones continuas. La normalidad es que un conjunto de datos es un fenómeno de una distribución normal que tiene forma de campana, puede ser la altura de ustedes, puede ser el peso, donde se ve que hay una campana tipo simétrica, pero pudimos haber comentado, que no dijimos nada. Acá lo que quiere decir la normalidad es simplemente que la distribución de los errores alrededor de cada valor de X deberían tener una distribución normal. O sea que muchos errores deberían ser cercanos a un determinado valor, errores de diferencia entre I igual, I real e I predicha, y otros errores menos probables, más distantes. Nada más. Entonces, cuando ustedes están en el final, tienen que comentar estos 4 requisitos para poder aplicar un análisis de regresión, y después lo tienen que explicar, dar algún ejemplito. ¿Está claro? ¿Alguna duda o consulta sobre este tema, que sería el tema más grosso del curso? ¿No? Está subido en el aula las clases, ¿sí? Está bien, la parte más positiva, puede haber errores, ¿está? Bueno,
La semana que viene, si quieren venir acá y aprender rápido, lean antes un poquito de probabilidad hasta el teorema de Bayes. ¿Sí? Gracias.